Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando sobre las extrasístoles generadas por una hernia de hiato. Hay muchas personas que dicen que esto literalmente es imposible, incluidos profesionales, médicos, cardiólogos, gastroenterólogos y otros profesionales que sí dicen que es posible. Déjame decirte que en mi experiencia claramente es posible, ya que lo experimento y lo experimenté mucho tiempo. Así que voy a abordar este tema en este video, lo voy a explicar, voy a hacer el video en vivo, ya que generalmente estoy haciendo esta modalidad de grabar el video en vivo en los grupos y después subirlo a mi canal de YouTube. Así que esta es la introducción para el canal de YouTube y voy a ponerme a hacer ahora el vivo explicando todo esto y mostrando un poquito ahí de la anatomía humana. Así que bueno, comencemos con el video. Hola a todos, bueno, ya estamos en vivo. Hoy vamos a hablar, tratar de hacer lo más resumidamente posible este video que ya me lo vienen pidiendo hace tanto tiempo, sobre el tema de las extrasístoles por una hernia de hiato. Ok, vamos a explicar un poquito, vamos a ver un poquito de anatomía humana. Voy a estar poniendo ahí en la pantalla este gráfico de la anatomía humana, mostrando más que nada toda la parte del diafragma, el corazón y toda esa zona. Y vamos a explicar un poquito por qué puede llegar a pasar esto, ¿no? Como dije, es un video que me lo pidieron mucho, ya que en mi canal hice el video de las extrasístoles por ansiedad, que son obviamente muy comunes y se puede claramente combinar con esto, está todo combinado y es parte. Pero en este caso hay algo más orgánico, que sí es algo comprobado, que uno literalmente se hace una endoscopía y puede aparecer, que es una hernia de hiato. No importa la edad que tengamos, generalmente se suele presentar en personas mayores a los 40, 50 años, con obesidad. Esas suelen ser las estadísticas, pero pasa que en personas jóvenes, inclusive de nacimiento o a muy temprana edad, desarrollan una hernia de hiato y la tienen ahí. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a explicar lo que sería. Voy a poner acá la cámara con este gráfico, déjenme ver. Entonces, acá tenemos la anatomía del cuerpo humano. Para mostrarles voy a empezar acá a dibujar un poquito y mostrarles. Acá, como podemos ver, está en inglés, pero bueno, les voy diciendo para los que no entiendan. Acá tenemos el estómago, acá tenemos el hígado, acá tenemos los riñones obviamente, acá tenemos el intestino, que es todo lo de acá, el intestino delgado, y este sería el intestino grueso, como podemos ver ahí. Acá viene todo el colon transverso y bueno, vamos por acá y va hasta abajo obviamente, ¿no? Ese sería el intestino grueso. Como dije, más para arriba, que nosotros nos vamos a enfocar más en esta zona, tenemos el estómago, como podemos ver acá, tenemos el hígado, y en toda esta zona, después obviamente vesícula, páncreas, bueno, todo esto, pero nos vamos a enfocar más que nada en esta zona, ¿ok? Voy a empezar a limpiar un poquito acá. Bueno, como podemos ver acá, claramente tenemos el corazón, acá tenemos los pulmones, y acá, bueno, tenemos el esófago y vamos hasta la boca. Ok. Para entender esto un poquito, tomamos a partir de la base que una hernia de hiato es como si fuese una abertura, es una abertura, de hecho, literalmente, en el diafragma. El diafragma es como una parte de un músculo delgado que está en toda esta zona, que inclusive impide que los ácidos del estómago suban hacia arriba, suban hacia el esófago, ¿no? Sería, como dije, esta parte que viene por acá. Entonces, esa parte que es como una musculatura, una parte muscular, todo lo que es el diafragma, cuando tenemos una hernia de hiato se presenta una pequeña abertura, ¿no? Que obviamente, dependiendo de la persona, puede ser una abertura más grande o más chiquita. Cuanto más grande es la abertura, más problemas gastrointestinales uno puede tener, más problemas de reflujo, ya que al ser una abertura bastante grande, los ácidos del estómago justamente pasan hacia arriba, y bueno, empiezan a haber complicaciones más graves en este sentido por eso se toma medicación como omeprazol, y lo que sería todo lo que son antiácidos y todo esto, para que no suba el ácido a la parte del esófago, ya que en la parte del esófago, si este ácido empieza a subir del estómago hacia acá, nos empieza a lastimar y esto genera dolor de pecho, genera un montón de cosas, inclusive cosas más graves obviamente. A la larga, con el tiempo, se empieza a lastimar el esófago. Entonces, si nos sube demasiado ácido, y si tenemos obviamente una hernia de hiato grande, va a estar subiendo ácido todo el tiempo. Entonces las paredes del esófago se empiezan a dañar. Digamos que eso sería en realidad lo más peligroso y lo que más se trata en las hernias de hiato. Por eso se dan estos antiácidos y bloqueadores y todo esto, para que justamente no suba, controladores obviamente del ácido
del estómago para que no haya tanta producción de ácido en el estómago y no suba tanto al esófago y protegerlo de ese ácido que en esa zona, obviamente en el esófago, nos lastima. Y a la larga puede llegar a terminar en un cáncer, obviamente, de esófago. Entonces, no les digo esto para que se alarmen y se asusten, sino que eso ya es en casos, como les digo, más complicados. Y hoy en día hay un montón de medicación para tratar eso, así que no es algo tampoco tan grave. Pero bueno, lo que vamos a ir, como les digo hoy, a tocar el tema de las extrasístoles en el corazón por esta misma patología, por esta hernia de hiato. Repito, en esta zona tenemos la parte del diafragma. Cuando tenemos una abertura, ¿se entiende? Por acá, en el diafragma, es una abertura literalmente en el diafragma, la parte de una porción del estómago puede hacer presión sobre el piso del corazón. Ustedes fíjense que esta zona, o sea, la parte del estómago, el diafragma, todo eso, está todo acá bien comprimido, está bastante cerca. No es que nosotros estamos hablando de que un riñón nos puede tocar, este riñón nos puede tocar el piso del corazón, o no sé, la vejiga nos puede tocar el piso del corazón. ¿Se entiende? No es algo tan alocado como muchas personas o inclusive profesionales dicen, que es totalmente imposible que esto pase. Entonces, en mi caso, hace varios años atrás, empecé a presentar estas extrasístoles que claramente podían ser por ansiedad, pero me acuerdo que le dije a mi médico, lo que pasa es que yo cuando como bastante o mucho, tengo más taquicardia de lo normal, que puede ser por otras cosas, no se queden solo con eso, puede ser por un montón de cosas que tengan taquicardia después de comer. Ya de por sí el hacer la digestión, más si comieron mucho, acelera el ritmo cardíaco porque va todo el flujo de sangre hacia el estómago, es normal. Pero en mi caso era como algo muy violento, ¿no? Y se presentaban muchas extrasístoles. También le comentaba que dependiendo la posición en la que me ponía, por ejemplo, en especial si comía o había terminado de comer, me iba a acostar de golpe y me ponía, por ejemplo, del lado izquierdo y sentía estas extrasístoles. O muchas veces, aunque no haya comido, me acostaba, más que nada me pasaba acostado y me empezaba a agarrar una extrasístole atrás de otra, ¿no? Cuando capaz durante todo el día, estando sentado parado, no me agarraba ni una sola. Entonces era algo como para sospechar, como para decir, bueno, acá puede haber algo realmente mecánico, ¿no? Que esté ahí molestando. Claramente me pasaba, como les digo, cuando me acostaba, inclusive en el momento que me estaba agarrando una y después me agarraba otra y me agarraba otra, en cuestión de minutos me agarraban varias. En el mismo momento que me estaba agarrando, simplemente con el hecho de incorporarme y sentarme en la cama, desaparecían, se iban por completo, se iban al instante. Entonces eso ya era un indicativo de esto no viene por un tema de ansiedad o algo psicológico, sino que acá hay algo que estaba molestando. Inclusive si estaba del lado izquierdo y me daba vuelta y me ponía del lado derecho, también se iba. Era como algo un poco raro. Me ha pasado también y le manifestaba a mi médico, le decía a veces de golpe cuando me agacho mucho y comprimo justamente toda esta zona del diafragma, me agacho así de golpe y ahí justo en el momento que me agaché me agarraba una extrasístole o un par, ¿no? Entonces era algo que inmediatamente él me dijo, eso es una hernia de hiato, sin dudarlo. Inmediatamente me dijo, eso es por una hernia de hiato. Ok, que no quiere decir que es algo grave, ni para que te asustes, pero me dijo, hacete una endoscopía para descartarlo, ¿no? Para ver de qué tamaño es, cómo es, esto que lo otro, ¿no? Efectivamente yo en ese momento tenía mucho miedo, no quería hacérmela, y bueno, pasaron años y años y años, pasaron 5 o 6 años, yo no me la había hecho todavía, y los síntomas seguían, más allá de que la ansiedad también seguía, los síntomas seguían, ¿no? Entonces, llegó un momento que empecé después a tener problemas gastrointestinales, más que nada por cuando comenzaron los ataques de pánico y todo esto, que es normal, suele ser muy común. Empecé a tener todo esto que se llama dispepsia, una digestión horrible, colon irritable, iba muy mal al baño, tenía ardor, un ardor terrible en todo el estómago, bueno, creí que tenía una úlcera, en fin, digamos que empecé ahí a tener muchos problemas en toda la parte gastrointestinal. Y me empecé a preocupar. Entonces fui al gastroenterólogo y me dijo, bueno, mira, sos joven, yo no te puedo andar medicando y dando una pastillita para cada cosa, tenemos que hacer una endoscopía para ver qué es lo que está pasando por adentro. Una endoscopía básicamente es un estudio, es una endoscopía digestiva alta, te meten un tubo, o sea, en este caso es obviamente, te lo hacen dormido con anestesia, te meten un tubo por acá, se fijan toda la parte del esófago, te revisan todo acá a ver si está todo bien, si está todo sano, van todo por abajo y llegan hasta la parte del estómago, miran toda la parte del estómago, acá inyectan un poco de aire como para expandir un poco más las paredes del estómago y ver bien qué es lo que está pasando, si hay alguna úlcera, gastritis, lo que sea, si hay reflujo también obviamente lo ven todo. Después van un poquito por la parte del colon, inclusive ahí te pueden hacer una pequeña biopsia, que en mi caso también me la hicieron, para descartar
si eras celíaco, ¿no? Porque obviamente si uno es celíaco o tiene una intolerancia a algo, vas a estar comiendo cosas con harina, creo que es cebada, centeno y todo este tipo de cosas, y te va a generar todo el tiempo esta reacción de que te va a quedar todo muy mal. Obviamente hay varios grados de celiaquía, pero bueno, en mi caso salió todo bien. Y me dijo, mira, no tenés ni gastritis, no tenés ninguna úlcera, no tenés nada, es todo síntomas funcionales por la ansiedad, no tenés nada grave, digamos, pero tenés una hernia. O sea, la hernia estaba confirmada. No es una hernia grave, no es una hernia grande tampoco, es una hernia, me dijo, hasta despreciable, no requiere medicación, porque no es que te sube mucho ácido al esófago, ni es nada para preocuparse, entonces no necesitas medicación. Pero claro, lo que yo terminé yendo con esto, que me dijo mi médico antes, tenía razón. Sin siquiera tener el estudio, me dijo, eso es una hernia, y efectivamente tenía razón, tenía una hernia. Entonces en mi caso está presente la hernia, que ya es un tema orgánico, ¿no? Eso es algo real, no es que, bueno, es por algo de la ansiedad, no, está ahí. Entonces, esa pequeña abertura en el abdomen está ahí, ¿no? Entonces, para no dar mucha más vuelta, la porción del estómago, cuando tenemos esta pequeña abertura en el estómago, se puede abultar por acá y puede llegar a hacer presión obviamente, de determinada posición, dependiendo cómo estamos, si estamos como les dije, de la izquierda a la derecha, si nos agachamos y comemos mucho, si no, si estamos más alterados. También ahora les voy a explicar un poquito eso porque está todo conectado, obviamente con las emociones y con lo que nos pasa. Y nos puede llegar a hacer presión sobre el piso del corazón y esto nos puede generar efectivamente extrasístoles. Entonces sí es posible. Recuerdo que primero fui a un cardiólogo que él me negaba rotundamente que esto era totalmente imposible, que el corazón estaba encerrado en una caja y que era totalmente imposible, que por más hernia que tengas te toque y qué sé yo. Bueno, para él era imposible según lo que había estudiado. Después fui para hacer una interconsulta, obviamente hice una interconsulta con otro cardiólogo y él me dijo sí, es totalmente posible, puede pasar, aunque tengas una pequeña hernia de hiato, una porción del estómago sube, hace presión y dependiendo de la posición que estés, te toca un poco el piso del corazón y te puede generar estas extrasístoles y a veces paran por sí solas dependiendo cómo se va acomodando, también dependiendo si tenemos mucho gas excesivo, hay más presión aún, inflamación y todo esto, también depende de qué comimos, bueno, todas estas cosas afectan obviamente más a la hernia, es como una especie de... Recuerden que es como una abertura, una especie de agujero que a veces se dilata más, a veces menos. El estrés influye muchísimo en esto. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Que sí es posible. Después volví a ir para por las dudas hacer otra consulta con otro cardiólogo y me dijo sí es posible. También es posible, puede pasar. Así que ya tenía 2 confirmaciones por 2 cardiólogos diferentes y después obviamente mi gastroenterólogo me lo dijo. También es posible que te pase esto de que te esté tocando el piso del corazón de vez en cuando y te produzca las extrasístoles. En mi caso obviamente me hice miles de veces los estudios del corazón para descartar efectivamente si había un problema cardiovascular y nada que ver, el corazón estaba totalmente sano. Entonces acá venía este tema de, ok, ¿es solo la ansiedad o es la ansiedad combinada y el estrés combinada con esta hernia de hiato que por eso se presentan tantas extrasístoles? Así que bueno, en resumen, como les digo, vuelvo a repetir, tenemos acá el diafragma, hay una pequeña abertura, que sería la hernia de hiato. El estómago se abulta y empieza a generar presión. Repito, si estamos más estresados, esto se amplifica más. Si estamos más nerviosos, si tenemos todo acá un problema gastrointestinal, se amplifica más, como que eso se dilata más, hay más presión y sube más todavía esa porción del estómago y hace más presión sobre el piso del corazón y se presentan más seguido las extrasístoles. Esto se lo digo porque uno dice, uy, si tengo esto ya está, no hay solución. Obviamente las hernias de hiato ya no se operan más, a no ser que sea algo muy grave y gigantesco. En casos de emergencia eso es otra cosa. Porque ahí como puede llegar a haber un estrangulamiento del estómago que queda como trabado en esta zona. Bueno, eso ya es algo, olvídense, pues eso ya es algo mucho más grave. Es otra situación, así que no se preocupen por eso. Volvemos a lo mismo, ya sé que estoy repitiendo el mismo dibujo miles de veces, pero para que lo entiendan. En este caso, aunque tengamos una hernia de hiato pequeña, puede pasar o no, obviamente. De hecho hay gente que tiene hernias de hiato que no presentan ningún tipo de síntomas, son tan chiquitas que simplemente están ahí y ellos ni saben, como tantas otras cosas que tenemos en el cuerpo que capaz no sabemos que las tenemos y están ahí. Pero bueno, en este caso, como les digo, se presenta. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Obviamente podemos pedirle a nuestro gastroenterólogo que nos dé una medicación como para aliviar toda esta zona. En mi caso me dijo no necesitas medicación, así que yo no tomé nada. En el caso de las arritmias, bueno, extrasístoles mejor dicho, porque son benignas en este caso,
uno puede pedirle al cardiólogo, como por una cuestión estética se le dice, si te molestan demasiado, el tomar un beta bloqueante, que son antiarrítmicos, bajan la presión, bajan la frecuencia cardíaca, es como que te calma todo más, ¿no? Pero en mi recomendación y por lo que me dijeron los cardiólogos, no es recomendable, más si estás sano del corazón. Si tenés estas arritmias benignas y podés vivir con eso, mejor dejarlas que estén ahí, porque encima al ser algo mecánico y sumado obviamente a la ansiedad, no te recomiendo estar consumiendo todo el tiempo beta bloqueantes porque no estás enfermo del corazón y no está indicado. Probablemente a la larga te termine trayendo más problemas de los que tenés. Entonces, en mi caso no tomé nada, además de que estos medicamentos generalmente te dejan como un trapo de piso, bajan mucho o bastante la frecuencia cardíaca, también depende de la dosis, obvio. Baja la presión arterial, yo ya de por sí soy de presión baja, entonces está complicado ahí si estaría tomando estos beta bloqueantes. Y además, si tenemos esto que es orgánico, esta abertura acá, por más beta bloqueante que estemos tomando, antiarrítmico y todo esto, nos va a tocar igual, por ende la extrasístole se puede generar igual, ¿se entiende? Por eso muchas personas toman estos beta bloqueantes y les sigue pasando. Y dicen, no, pero ¿cómo puede ser si estoy tomando esto? Se debería ir. Bueno, esta puede ser otra de las razones. Así que bueno, como les digo, no hay mucho más que explicar. O sea, en realidad sí, obviamente hay un montón de cosas, pero básicamente esto es lo que pasa y puede pasar. En muchas personas pasa, en otras no. Otros, como digo, otros profesionales dicen que es imposible, otros dudan, otros dicen que sí es totalmente posible. Así que yo me quedo con la parte de que sí es totalmente posible porque yo lo experimento, lo vivo, lo viví muchos años y es así. Uno obviamente aprende a vivir con esto y déjame decirles que no es que uno no puede hacer nada y va a vivir con esta dolencia todo el tiempo y va a ser horrible y todo el tiempo va a estar con extrasístoles y va a ser súper molesto y va a tener miedo, no. Créanme que, esto también lo he experimentado obviamente, cuando uno empieza a equilibrarse, a estar más relajado, empieza a disminuir el estrés, están menos ansiosos, toda esta parte como que empieza a disminuir muchísimo al tal punto que desaparece. La hernia sigue estando ahí igual, Entonces yo he tenido periodos largos de tiempo en los que no presentaba ni una. Cuando antes capaz hacía un mes, 2 o 3 meses atrás estaba presentando todos los días, un montón de veces por día, hasta he llegado a tener, no sé, 100 extrasístoles por día, 150 extrasístoles por día, por este tema, sumado al estrés y la ansiedad, ¿no? Se combinan las dos cosas, como les digo. Pero cuando empiezan a equilibrarse y estabilizarse, esto disminuye, créanme que disminuye y ya no empieza a tocar tanto. ¿Por qué? Porque toda la parte digestiva ya empieza como a, por así decirlo, a desinflamarse, a calmarse, empieza todo como a dejar de generar tanta presión y deja de tocar tan seguido el piso del corazón hasta que inclusive lo deja de tocar por completo. Así que esa es, digamos, la tranquilidad que les puedo dar, que cuando ustedes empiezan a encontrar el equilibrio, se empiezan a equilibrar psicológicamente, mentalmente, van a darse cuenta que esto directamente puede desaparecer y puede desaparecer por completo. Repito, la hernia hiato va a seguir estando ahí. Por eso les digo que a mí me ha pasado que he estado un montón de tiempo sin ni siquiera ni una, acostándome, comiendo un montón, todo, no se presentaban, pero después si me volví a estresar, me volví a estar mal, volví a estar capaz en episodios de crisis, volvían de golpe. Y yo ahí capaz, por eso tuve muchos años de confusión de qué realmente era lo que estaba pasando, volví a pensar que era algo del corazón o que ya ahora sí tenía algo en el corazón. Bueno, esto se los explico porque puede venir, a veces uno busca en un lado, por ejemplo en este caso empieza a buscar por el lado del corazón porque es donde lo siente, pero viene a veces de otro lado el problema. Entonces, por eso se los digo. Y obviamente siempre tengan en cuenta que lo principal, el estrés y la ansiedad que termina detonando toda patología que uno tenga, por más que tenga cualquier enfermedad, por más grave que sea, si uno está súper relajado y equilibrado, esa patología que uno va a tener no la va a sufrir tanto. En cambio, si uno está súper estresado, súper mal, esa patología que tenga, sea cual sea, la va a estar experimentando mucho más intensamente y los síntomas van a ser mucho más exacerbados y más intensos. Así que bueno, básicamente esa es la explicación. Espero que se haya entendido. Traté de ser lo más didáctico y dinámico posible para que se entienda. Repetimos, tenemos acá la parte del diafragma, el estómago, hay una pequeña abertura y, como les digo, sube esa pequeña porción del estómago, se genera una presión ahí y nos toca el piso del corazón y nos genera estas extrasístoles, ¿no? Que es un trastorno del ritmo cardíaco, ¿no? De la parte de la actividad eléctrica del corazón. Esto yo lo comparo, por ejemplo, no sé si alguno habrá visto estas películas en las que hacen trasplantes de corazón. Cuando hacen el trasplante de corazón,
y terminan de conectar todas las partes, las arterias y todo esto. Acá, bueno, abajo obviamente tenemos, vamos a limpiar un poquito esto, tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Cuando uno trasplanta el corazón empieza a conectar todo el tema de las arterias, las venas, bueno, todo esto. Y ustedes pueden ver en las películas como cuando trasplantan el corazón está muerto, o sea, no tiene actividad eléctrica. Y está la típica escena, no sé si la habrán visto, que con el médico con un dedo le pega un golpecito al corazón. Ese impulso que le da con el golpecito al corazón para que se genere esa actividad eléctrica y ya de por sí solo, obviamente conectado con la actividad cerebral, porque si la persona está muerta no va a funcionar eso, empieza el corazón volver a latir y se genera ese ciclo nuevamente de latido constante. ¿Qué pasa si esto es a la inversa? ¿Qué pasa si tocamos un corazón que ya está vivo y ya está latiendo? Justamente modificamos esa actividad eléctrica. Se modifica la actividad eléctrica del corazón normal, el ritmo cardíaco normal, estable de la persona, y lo tocamos, en este caso generamos presión acá, como les digo con la hernia de hiato, en el diafragma se genera presión, es como no se toca directamente el corazón, pero hay una presión, entonces es casi indirectamente como tocarlo y se genera el cambio de la actividad eléctrica y se genera la extrasístole. Entonces básicamente sería eso, como para que se entienda un poco mejor aún. También se puede presentar estas taquicardias sostenidas que pueden ser por la misma presión, que no necesariamente se presentan extrasístoles, o sea, cambios en el ritmo cardíaco, en la actividad eléctrica, pero es una modificación también, porque se está acelerando el corazón más de lo que debería acelerarse por esta presión misma que estoy comentando. Así que bueno, espero que se haya entendido. No es tampoco muy difícil de entender, pero bueno, muchísimos, como digo, me lo pidieron. Voy a cambiar acá ya esto. Así que nada, como les digo, ese fue el video, espero que se haya entendido. Repito nuevamente porque esto es importante, puede que ustedes vayan y les digan, no, mira, tengo una hernia de hiato, inclusive ya diagnosticada, y vos vas al cardiólogo y le decís, no, che, pero puede ser por esto que tenga las extrasístoles, y te dice, no, es imposible. O el mismo gastroenterólogo dice, no, es imposible que eso pase. Y después vas capaz a otro profesional y te dice, no, sí, es totalmente posible que te pase. Así que créanme, en mi caso y mi experiencia personal es totalmente posible, yo lo creo al 100% porque lo vivo y lo viví mucho tiempo. Vi muchos cambios en esta sintomatología, digamos, que se diferenciaban de solo tener extrasístoles por ansiedad, ¿no? Entonces me di cuenta ahí y dije, ok, son las dos cosas combinadas. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, espero que se haya entendido, traté de hacerlo lo más resumidamente posible. Así que nada, espero que estén todos lo mejor posible. Próximamente estaré subiendo más videos, no estoy tan activo en el canal porque estuve teniendo bastante trabajo, pero bueno, vamos a seguir, como dije, con los videos y con la ayuda para que todos estén un poco más tranquilos y empiecen a entender determinadas cosas que no hay tanta información por ahí. De hecho, si ustedes buscan en internet, empiezan a buscar extrasístoles por hernia de hiato y empiezan a encontrar, como ustedes ya saben, en Google todas cosas catastróficas, de infarto, de que se estrangula el estómago y hay que hacer una operación de urgencia y todo este tipo de cosas. Bueno, esto no es todo tan así siempre, entonces por eso quería dar este lado que no es tan dramático claramente, para las personas que pueden llegar a sufrir de esto y estar padeciéndolo. Así que nada, espero que, repito, que estén lo mejor posible y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chau chau.